Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Laura López. ¿Le podemos hacer una entrevista? Sí. ¿Existió la premodernidad? Sí, yo me acuerdo haber leído alguna vez que este periodo estuvo comprendido entre el siglo V y el siglo XIV. Las características eran de que el hombre consideraba que estaba en este mundo terrenal solo de paso y que si era digno podía acceder al mundo eterno. Ok. ¿Y recuerda cuáles son las características de la modernidad? Fue una época de ruptura de los paradigmas dominantes de la Edad Media. El predominio de la razón para conocer la verdad. Se valoró lo técnico, lo científico y la inteligencia lógica, matemática. En esta época tuvo lugar la revolución industrial. Muy bien. ¿Y cuáles son las características de la posmodernidad? Se considera que la modernidad termina con la Primera Guerra Mundial y la posmodernidad es la era donde existe el vacío de consumo. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de las máquinas en el análisis de las personas? La revolución industrial trajo muchas consecuencias positivas, como mayor comodidad para los humanos, pero se vio afectada con la llegada de las máquinas. Los hombres tuvieron que esforzarse más para no ser reemplazados por máquinas. Buenas tardes, ¿le puedo hacer una entrevista? Claro, ¿Cuál es su nombre? Raúl Cruz. ¿Cree que existió la premodernidad? Recuerdo que en clase de historia me enseñaron que fue una época que empezó con Boencio y que terminó con Guillermo de Ockham. Que en esa época predominaba la confianza en Dios y que el término filosofía era usado para muchos temas, como la astronomía o la teología o otros temas. ¿Sabe cuáles son las consecuencias de la modernidad? Sí, en la época de la modernidad hubo automatización en cualquier proceso, se dio la producción en serie y hubo mayor comodidad para las personas, además de que se buscaba explicar los fenómenos a través de la ciencia y no se hacía caso a las supersticiones. ¿Cuáles son las características de la posmodernidad? La posmodernidad fue la época después de la modernidad, por lo cual fue una época en la que se disfrutaban los avances que se dieron en la modernidad, pero también pone en duda esos avances y sus fracasos que se dieron en la etapa de la modernidad. ¿Cuáles son las consecuencias de las máquinas en el análisis de las personas? Pues antes, para poder analizar o sacar una conclusión de algún tema, se tenía que primero investigar de varias fuentes. Ahora, con la revolución industrial y la mayor accesibilidad a la información, hizo que el hombre se tuviera que esforzar menos y también analizar menos.